No importa la hora, ni el día, ni el estado del tiempo. Lo realmente importante es que estés bien informado. Ahí donde se genera la noticia. Ahí está YSKL, la poderosa 104.1 FM, 770 AM. Debate. Análisis. Temas de la agenda nacional se presentan de una manera objetiva y precisa. Las cosas como son. Con Josué Natán Vakis. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos 2:13 minutos. Estamos listos, preparados para el programa de este miércoles 8 de febrero, avanzando el segundo mes del año y pues con este también la cuenta regresiva hacia el proceso electoral que tendrá como fecha cúspide el 4 de febrero de 2024, es la elección de presidente, vicepresidente, diputados a la Asamblea Legislativa, porque un mes después, el 3 de marzo, se va a desarrollar, según el calendario electoral, la elección de alcaldes y consejos municipales plurales y además vamos a también ahí mismo aprovechar para votar por diputados al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? La gran incertidumbre, por supuesto, gira alrededor de qué va a pasar con ese anuncio que hizo el presidente de la República, que bueno, deja entrever que El Salvador tiene demasiados municipios y un territorio tan pequeño como él hace unas semanas posteaba en su cuenta de Twitter, como ya nos tiene acostumbrado, de que pues imagínense 20.000, menos de 21.000 kilómetros cuadrados El Salvador, 262 municipios y todo lo que esto implica. Entonces, por ahí nada más, de verdad, la incertidumbre alrededor de qué va a pasar con los municipios, con los consejos municipales plurales. Lo que es cierto es que estamos ya en cuenta regresiva hacia el 4 de febrero 2024. Bueno, varios temas que vamos a abordar esta tarde con nuestro invitado. Hace días que andaba queriendo pues traerlo a Las Cosas Como Son Radio. Vamos a también a buscar un espacio para Las Cosas Como Son plataformas digitales. La idea es de alguna forma hacer una radiografía de el país, de lo que está aconteciendo, de todo lo que se ha desprendido precisamente de esta política de combate al crimen definida como guerra contra las pandillas, pero además otros temas, porque sí hay, creo, suficientes elementos para poder abordarlos. El licenciado Óscar Martínez es politólogo y con él vamos a estar conversando estos 55 minutos que nos restan. Bueno, sí, 50 ya, ¿verdad? Porque ya pasaron 5 minutos. Pero bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas, licenciado. Gracias por estar con nosotros, aceptar venir a conversar con el pueblo salvadoreño a través de la poderosa YSKL, Las Cosas Como Son Radio. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con usted y a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Totales. Estaba un poquito, y para dejarlo en contexto, licenciado, haciendo esta introducción de lo que significa un año preelectoral para el país, ¿verdad? Bueno, hay una queja ahí constante de que El Salvador solo en elecciones pasa, ¿verdad? Y todo lo que implica para el país, solo en tema de logística, sino en el tema de inversión. Dicen muchos que en el año preelectoral todo se entra en una recesión lógica, ¿verdad? Porque bueno, se quiere saber cuál va a ser el desenlace y cuál va a ser, por ejemplo, en el caso de los inversionistas que quieren reglas claras y que quieren saber, por supuesto, por dónde va a ir el rumbo del país, qué es lo que están diciendo las encuestas y todo lo demás. Y digo, es lógico que esto suceda, una especie de incertidumbre en la que todos los sectores precisamente entran hasta que pasamos o vamos a pasar de estas dos fechas, como es febrero y también
marzo. Más allá, por supuesto, de las expectativas y de todo lo que ya conocemos por lo mismo que han venido arrojando las encuestas, pero digo, es una situación, digamos, hasta cierto punto natural. Sí, bueno, ha creado expectativas, pero es bueno subrayar que hay una propuesta de hace años, que las elecciones deberían de ser cada 5 años, es decir, que se prolongue el periodo de los diputados y alcaldes, porque no es posible que un país tan pobre esté gastando millones de dólares, y no solamente eso, sino que los diputados y los alcaldes mientras aprenden realmente a legislar, y los otros mientras aprenden a ser alcaldes, es un año, ¿verdad? Y de luego, adaptación. De adaptación, y ya cuando aprenden otra vez a elecciones, y entonces... Eso desde ese punto de vista, y también el tiempo. Entonces, ¿qué tiempo le van a dedicar al trabajo para el cual fueron elegidos? Entonces, ojalá que esta nueva asamblea apruebe que sean cada 5 años, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo entonces en esa reforma urgente? Claro. Y que se le ha venido dando largas desde hace rato, ¿verdad? Claro, así es, se le ha venido dando porque no ha habido interés, porque todo se ha entrado a nivel de negociaciones, componendas entre los partidos políticos. Lo que le denomina mercantilismo político, ¿verdad? Claro, así es. Entonces, y también la corrupción, ¿verdad?, que se ha prestado para eso. Así es que no solamente desde ese punto de vista, sino que también desde la administración pública, especialmente la administración municipal. La otra cuestión de la disminución de los municipios realmente es absurdo. Sí, realmente aquí hay 20.000 kilómetros cuadrados y algo, y hay 262 municipios. Me decía alguien que en La Paz hay un alcalde que gana 6.000 con 4.000 de habitantes. O sea, es absurdo. Y la otra cuestión es que además de ser demasiados, imagínese usted todos los millones que se erogan para pagar todas esas planillas de los alcaldes, todas esas planillas para los gobernadores, todas esas planillas para los vicegobernadores, todas esas planillas que se pagan. Y la otra cuestión que aquí históricamente las alcaldías han sido prácticamente botín político de los partidos políticos, porque entra el nuevo alcalde de otro partido y lleva a todos sus amigos, parientes y correligionarios. Luego pierde, entra el otro, y entonces en esa... Echa los que llevó el anterior y él lleva los suyos. Algunos los echan, otros quedan ahí, sí, ¿verdad? Otros quedan porque no hay para pagarles indemnización, etcétera, etcétera. Entonces, y así se va haciendo grande. Entonces se han convertido en pequeños elefantitos blancos las alcaldías, es decir, de despilfarro de dinero de los impuestos. Hay alcaldías que no pueden sufragar los gastos, porque los impuestos no le dan para pagar toda esa cantidad exagerada de personas que hay. Es decir, contratan 3 motoristas y hay un vehículo. Es decir, contratan 3 ordenanzas para que limpien una oficina, etcétera, cosas de esa naturaleza. 2 ordenanzas que hacen relevo, ¿verdad? Venite de aquí, vos, porque de ahí para allá la vas a llevar vos. Sí, terrible. O sea, es una cosa que usted la describe muy bien. Fíjese que voy a aprovechar para hacer la primera pausa, pero esta primera parte creo yo que es importante que repasemos y subrayemos. Vaya, mire. Hemos llegado hasta donde hemos llegado, muchos dicen, por lo que usted describe muy bien: corrupción, amiguismo, dedocracia, mercantilismo político, no ver la política como lo que es desde la filosofía, servicio, sino irme a servir. A mí no me des, poneme donde hay, ¿verdad? Y eso la ha venido degenerando. Entonces, eso que usted plantea respecto a entrarle de manera seria a una discusión de país, en el sentido de que los periodos para ir a elegir presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, sea en un mismo año, a la misma hora, en el mismo lugar, se viene discutiendo y es más viejo que la maña de Pedrifiado, pero nunca se le había entrado algunos consideran que por tema de no tener compromisos políticos. Pero bueno,
Otros dicen, no, es que así como estamos es mejor porque en Río Revuelto fiesta es pecador. Pero a eso vamos al tema de que el presidente, una de las primeras decisiones es quitar FODE, ¿verdad? Y esto molesta mucho porque también dicen que la fuente de financiamiento de la corrupción en algunas alcaldías era precisamente el FODE. Entonces, sumado a esto va a venir el tema de la reducción de los municipios. Pareciera ser entonces que nos van llevando en una reforma profunda, política y territorial, hasta ordenar la casa. ¿Cómo lo analiza usted cuando regresemos de la pausa? Fíjense que quiero decirles de que hoy me encontré a un amigo fiel, radio escucha, ¿verdad? Y precisamente me dijo, don Natán, ¿qué anda haciendo aquí? Aquí en una clínica, el edificio se llama el edificio de estacionamiento. Don Ulises Centeno es el que está manejando las plumas de entrada y salida en el edificio de estacionamiento. Y yo le dije que lo iba a saludar. Así es que hoy lo saludo aquí y mañana lo saludo en Las Cosas Como Son, plataformas digitales. Me agrada siempre que los encuentro y me dan esas palabras de cariño, de respeto al trabajo que este servidor desarrolla. El cariño es mutuo y todo lo que ustedes me desean a mí, como siempre los he dicho, que Dios se los multiplique grandemente. Muy bien. A ver, seguimos entonces en la conversación. La palabra que quería encontrar y que se me trabaron las carretas es voluntad política. Voluntad política, pero ¿cuánto habrá en porcentajes de voluntad política o de Río Revuelto, fiesta de pescadores, o a mí no me des, no poneme donde hay? O sea, porque como le decía el licenciado, esto es más viejo que la maña de pedir fiado, ¿verdad? Y evidentemente cuando hay una hegemonía de instituciones políticas pareciera ser que tiende a haber una degeneración del verdadero trabajo. ¿Qué significa desde la filosofía, desde la rama filosófica, la política per se? ¿Cómo lo analiza usted? Sí, es que hay que tomar en cuenta una realidad histórica contemporánea que durante 30 años, por mencionar un periodo, realmente la corrupción obtuvo el rango de política de Estado. Entonces ese era el contexto en que se desarrollaba la institucionalidad estatal. Y obviamente pues los poderes fundamentales del Estado y en ello la Asamblea Legislativa. Así es que no era una cuestión de voluntad, sino que era una cuestión de seguir con el negocio de la corrupción, porque eso a ellos les convenía. Por ejemplo, se les hizo una propuesta, bueno, para ser más específico, yo hice una propuesta allá en 1900. O sea, pero usted plantea de que para poder ser político había que tener gen de la corrupción. No, es que no había otra forma. O sea que si usted... institucionalizada la corrupción. Exactamente, o sea que si usted no era corrupto, no era persona de confianza, ¿verdad? Iba para afuera. A ese punto habíamos llegado. Claro, en esa situación nos encontrábamos. Usted decía de la propuesta suya. Sí, una propuesta, por ejemplo, para cuando se formara la Junta Directiva de la Asamblea, a nivel de porcentajes, ya se supiera qué partidos iban a tener participación, pero además qué cantidad de... Exactamente, de acuerdo a los datos. Pero obviamente el primer acto de corrupción con que se inauguraba la primera plenaria de la Asamblea Legislativa era la constitución de la Junta Directiva. Esa era la señal. O sea, todo se negociaba. Es decir, los partidos se ponían de acuerdo. El destazo. El destazo no solo de la Asamblea, porque en la Asamblea, incluso si usted se recuerda... ¿Y cómo se peleaban por querer estar en la Junta Directiva? Yo recuerdo. Es que parte de la negociación de la corrupción. Decía, vos vas a estar 1 año, luego el otro va a estar 2 años, y así. Año y medio vos, año y medio yo. Correcto. Y luego me das la Fiscalía, me das la Corte de Cuentas, me das, etcétera. Eso era... Era parte de eso que se le denominaba el destazo, la repartición de las instituciones públicas. Yo quiero preguntarle algo, licenciado. ¿Ha cambiado, hemos avanzado, cree usted, en el país? ¿Estamos dejando atrás eso o cree que todavía le hace